estimado Freddy, a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Iniciamos esta semana, como todas las de este proceso electoral, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Hemos estado recorriendo toda la provincia con el compañero José, con el equipo con el cual hemos venido trabajando en este sentido, pues a este gran sueño que tenemos los lojanos y lojanas de iniciar desde la provincia de Loja, dando ejemplo de que es posible una política diferente, una política transparente, y para mí es honorífico poder acompañarle a José Sarango como en calidad de candidata alterna a la Asamblea Nacional. Ingeniero, me da mucho gusto saludarle, de verdad yo lo he conocido hace muy poco. He visto su formación política, que es importante porque aspira a una dignidad eminentemente política, pero quisiera lo mismo que le preguntaba a su compañera. ¿Está yendo bien? ¿Pachacuti le está respaldando? ¿Hay organizaciones sociales, otras que se están sumando a su candidatura? Porque de repente somos un poco noveleros en la provincia, entonces por eso es la pregunta. Cuánto gusto me da saludarle. Buenos días. Buenos días, mi estimado doctor Freddy, y a través de este medio de comunicación, buenos días a toda la comunidad lojana. Y también expresar mi saludo ferviente, fraterno y de agradecimiento a todos los cantones de la provincia de Loja. Y estamos con Zapotillo, estamos con el cantón Macarazo, Soranga, Calvas, el cantón Espíndola, el cantón Quilanga, el cantón Gonzanamá, el cantón Catamayo, el cantón Pindal, el cantón Celique, el cantón Puyango, el cantón Olmedo, el cantón Chaguarpamba, y obviamente nuestros hermanos del cantón Saraguro, y a las organizaciones de Corpuquis del cantón Saraguro y sus comunidades que están aglutinadas en esta organización social y que es miembro del Ecuarunari también y de la CONAIE. También mi saludo fraterno y cordial a mis compañeros de lucha que siempre han estado ahí por más de 10 años, que hemos estado hombro a hombro, la FEPROCOL, la Federación Provincial de Comunas del Pueblo Palta de la provincia de Loja, que hemos estado lidiando con ellos, sobreviviendo con ellos, que hemos estado luchando en el territorio para evitar los atropellos del sistema político y de los gobiernos de turno. Hemos estado hombro a hombro luchando por el territorio y también velando para que la conquista de los derechos que se ha generado en la Constitución del año 2008, contemplados en el artículo 57, sean vigentes, no sean una utopía nada más, no sean un lindo cuento, sino que sean una realidad en la práctica. Desde ese punto de vista, mi saludo fraterno a todas las organizaciones que nos respaldan. Y lo que usted me preguntaba, mi estimado doctor, justamente mi agradecimiento formal a todos los cantones de la provincia de Loja, porque en los recorridos que ya hemos realizado y que estamos realizando ha habido el recibimiento y el respaldo multitudinario, sincero para nuestras candidaturas, en la comprensión y en la dinámica que Pachacuti hace una campaña austera. Quiero destacar esa participación y esa organización de los diferentes cantones, de las coordinaciones cantonales del movimiento Pachacuti, movilizadas para ayudarnos en esta gran gesta que llevamos, porque nosotros decimos que no somos precisamente esa clase reciclada de la política que ha venido gobernándonos por más de 18, por más de 20, por más de 22 y por más de 26 años. No somos aquellos que tenemos esa sanción social que en algún momento, en el caso del Cantón Loja, inclusive revocaron a un alcalde y ahora nuevamente van a la carga. Nosotros decimos, tenemos que generar un rostro en la Asamblea Nacional que esté guiado por la ética, por la honestidad, por la transparencia de procesos, de accionares dentro de la Asamblea Nacional. Dentro de este contexto hemos recibido también de aquí del Cantón Loja, de las parroquias de Jimbilla, de las parroquias de Malacatos, de la parroquia de Vilcabamba, de Quinara, de la parroquia de acá de Vilcabamba, hemos recibido el apoyo bastante sincero y bastante multitudinario, mi estimado doctor, y vamos en ese camino y tenemos el sueño concreto, los pies sobre la tierra, que llegaremos a la Asamblea Nacional con el respaldo de la población de la provincia de Loja, de todos los rincones, porque ya es un grito desesperado, queremos justicia y basta de corrupción, mi estimado doctor.
Muy bien, no, eso estamos absolutamente seguros. A ustedes hay que mirarlos así con toda prolijidad porque son organizaciones a veces que bien formadas, ¿no? En el mundo político, pero y orgánicas además. En el tema eh, mujeres, ¿cómo va el asunto, ingeniera Laura? ¿Cómo ha visto usted el apoyo de las mujeres de todos los sectores populares y también un poco sectores de la academia, sectores intelectuales, sectores empresariales, porque no se gana de repente solamente con los sectores populares? Sí, estimado Freddy, precisamente este acompañamiento con el compañero José Sarango nos ha permitido llegar a una manera de consenso, ya que representamos las voces de compañeros y compañeras en nuestros territorios, pero también estamos muy conscientes de que es necesario avanzar en la lucha y en la conquista de derechos, que es algo permanente de los espacios de las mujeres que vivimos en esa permanente lucha, y también desde los espacios académicos. La semana pasada precisamente estuvimos compartiendo con estudiantes de la Universidad Nacional como de la UTPL, donde tenemos cercanía con el compañero José, en el sentido de que en nuestra vida universitaria también formamos parte de la dirigencia y de la representación estudiantil, pero que aún mantenemos esos nexos y mantenemos sobre todo el compromiso que es necesario caminar junto a lo académico, pero también pensamos que los profesionales que se forman en las universidades debemos tener bastante claro de nuestra responsabilidad para devolverle a nuestra gente, devolverle al pueblo precisamente lo que nos ha permitido formarnos. Entonces, mantenemos esa cercanía, creemos que es necesario hablar de una nueva política, una política que permita que todas las voces y la participación sea escuchada en la Asamblea Nacional, y con ello el compromiso del compañero José Sarango de que esa voz será la voz tanto de los espacios de liderazgo social, comunitario, como de las comunas, pero también de los espacios de las mujeres, de los jóvenes, con quien mantenemos una deuda también bastante alta. En mi vida como político, como mujer, como joven, también hemos sido parte del desarrollo de las políticas públicas de los jóvenes. En su momento fuimos quienes embanderamos la ley de la juventud, que hasta el momento sigue siendo letra muerta, y creemos que los jóvenes debemos incorporarnos tanto en el desarrollo de la política, pero también beneficiarnos de los beneficios que tiene tanto la Constitución como la ley, en la cual nosotros somos prioridad, pero que en la realidad no se ha materializado. Entonces tenemos bastante claro el sentido de la política, que es necesario que compañeros como José Sarango, quienes ya tienen una garantía de un proceso, tanto en lo profesional como en lo colectivo, y sabemos que esa garantía también llevará la voz de todos los lojanos y lojanas. Tenemos muchas cosas en común con el compañero José Sarango, como el de o de pertenecer, que nuestra raíz sea dentro de los cantones fronterizos, con quien también vamos a caminar codo a codo para que las demandas de nuestros sectores sean escuchados. Es una gran oportunidad, y creemos que como lojanos y lojanas también hemos aprendido de la política. Estoy convencida de que este 20 de agosto optaremos por el compañero José Sarango, que es el único candidato que realmente va a garantizar que la defensa de nuestros derechos, como lo ha venido haciendo en los sectores en los cuales se ha vinculado. ¿Cree usted que, me quedo con usted ahí solo porque resulta importante, siempre se habla de derechos de la juventud, de los ciudadanos ecuatorianos? ¿Cuál cree que este rato es el más anhelado y concomitantemente el más vulnerado? ¿Cuál de los derechos hacia la juventud o hacia las personas eso es un derecho conculcado? El derecho que más se ha vulnerado y que lo sentimos en el día a día, porque es lamentable lo que hoy está viviendo el Ecuador,
es el bien jurídico más importante que tenemos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y me refiero en el sentido de que quizás no somos muy conscientes de lo que día a día escuchamos que está pasando en el Ecuador, pero que Loja no se va a quedar fuera de esa realidad si es que no se toman decisiones concretas, reales, y que permitan cambiar ese rumbo de la historia, y que como jóvenes somos precisamente quienes nos vemos más afectados. Un joven cuyo plan de vida se ve afectado por no poder acceder a la educación, por no poder acceder a un trabajo digno, a un emprendimiento que sea rentable, y se ve obligado a migrar, se ve obligado a ser víctima del crimen organizado, del narcotráfico, que es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Es precisamente donde se le está vulnerando uno de los principales derechos, como es la libertad, como es la vida, como es el derecho a tener una vida digna. Y esa es la realidad que tenemos que llegar a cambiar a la Asamblea Nacional, y que precisamente nace por la corrupción, y la corrupción que está enquistada en las autoridades de turno. Hemos visto cómo el gobierno actual y como la Asamblea Nacional cesante fueron incapaces, que salió de control realmente lo que está pasando en un país donde las bandas delictivas, donde el crimen organizado, quienes están liderando estas bandas son los que están tomando decisiones. No tenemos gobierno, no tenemos una asamblea, bueno, que está cesada en este momento, pero precisamente por eso, como lojanos, tenemos que hacer una profunda reflexión de realmente cuáles son las autoridades que necesitamos en la Asamblea Nacional, autoridades que no sean fácil presa de la corrupción, porque la corrupción es violenta. La corrupción significa quitarle el pan de la mesa a una familia, a una madre de familia, a un joven, quitarnos las oportunidades de mejores días. Es ahí cuando necesitamos que el compañero José Sarango justamente lleve esa voz y lleve nuestras demandas, la defensa de nuestros derechos a la Asamblea Nacional. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, estimadísimo Freddy. Un saludo a usted, a sus oyentes en toda la región sur del país, y un fraternal y atento saludo a sus invitados, y les deseo toda clase de éxitos en este proceso electoral. Pero quiero hacerles una pregunta de una inquietud que es de algunos ciudadanos. En el caso de que triunfe el sí sobre el Yasuní que propugna es la bandera que han izado el candidato Yacu Pérez, ustedes tienen ya la alternativa de cómo reemplazar ese hueco en el presupuesto que va a quedar de 1.500 millones sin tomar en cuenta el desmontaje de las plantas extractoras de petróleo. Ustedes me pueden aclarar, porque para cumplir con todos los ofrecimientos a la juventud, a la universidad, a la salud, a la educación, se necesita de dinero. Y 14 años el Congreso no aprueba una ley con financiamiento. Mire lo que ha sucedido en el Ecuador. Le repito, 14 años el Parlamento Nacional no aprueba leyes, como dice la Constitución, que deben tener su correspondiente financiamiento. Aprueban leyes sin financiamiento, sin sustento económico, como el caso de la educación, por citarle un ejemplo, que Lenín Moreno 24 horas antes de irse le puso el ejecútese, y colocan ahí un alcance que dice: súmese al presupuesto general del Estado. Así se han hecho 14 años las leyes. Entonces, mi pregunta, mi inquietud es: ¿cómo reemplazar esos dineros, ese hueco que queda en el presupuesto nacional por la extracción de petróleo? Porque si ustedes plantean turismo, vuelta a la inseguridad, frena el turismo. Tengo otra inquietud también que no se ha valorado. El candidato de la etnia Saraguro, que fue al Parlamento,
y prácticamente fue casi nada, absolutamente nada, en materia educativa, de educación. Tengo estas inquietudes que ustedes me pueden ayudar a despejar. Buenos días. Buenos días, mi estimado amigo y Radio Escucha. Excelente. Nosotros tenemos un proceso, un proyecto integral para el desarrollo del país. Y obviamente, frente a la pregunta que usted nos hace, es necesario indicar a la ciudadanía, claro que hay alternativas, y la primera alternativa es eliminar la corrupción. Usted sabrá, noto que es una persona muy versada, muy entendida, usted sabrá, mi estimado amigo, que por la corrupción mediante la contratación pública se fuga alrededor del 20% del presupuesto general del Estado. Hay que impedir que sigan robando la clase política. Eso hay que hacer. Y ahí están no 1.500 millones, más de 1.500 millones de dólares. Ahí está una respuesta clara y contundente. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 15, que dice que actualmente dice que los controles se harán posterior a la ejecución de la obra. Es decir, ya cuando los ejecutores ya han fugado del país, ya están a buen recaudo. Eso se tiene que eliminar y se tiene que reformar para que los controles dentro del proceso de fiscalización sean antes, durante y después. Ahí tenemos una fuente de recursos, mi estimado Radio Escucha, que todo el mundo lo sabe, y que tenemos que ir con mano fuerte, que no tenemos que ir a transar lo que usted dice, no tenemos que ir a transar dentro de la asamblea, se tiene que ir a trabajar por los intereses del pueblo. Esa es una vía. Otra vía, mi estimado Radio Escucha y Comunidad Lojana y de los 16 cantones de la provincia de Loja, tenemos que fomentar el desarrollo fronterizo, tenemos que implantar zonas francas en la provincia de Loja, para que vengan con exenciones tributarias y desde ese punto de vista se genere empleo a los trabajadores. Otra rama, mi estimado amigo, tenemos que reformar la ley de emprendimientos e innovación para que los profesionales que salen de las universidades con un título en la mano y que luego las empresas, el Estado les pide 5, 6, 10 años de experiencia, tengan la capacidad de inmediatamente emprender en los diferentes negocios, en las diferentes actividades productivas. Además de esto, mi estimado amigo y comunidad lojana, es necesario que para que estos emprendimientos tengan fluidez y no quiebren en los primeros 6 meses o en los primeros 2 años, es necesario que hacer reformas a las leyes financieras para que el crédito sea barato, a intereses del 3 o 4% máximo, pero actualmente con intereses del 15, 16%, nadie puede endeudarse porque termina perdiendo lo poco que tiene. Ahí están las alternativas y usted lo mencionaba, que el turismo es una gran vía por donde tiene que caminar el país, porque Ecuador es ese país rico de paisajes maravillosos, de recursos naturales maravillosos, de donde podemos entretener y desarrollar la industria turística. Claro que sí, que tenemos que ir por ahí, y que la seguridad hoy en día es una amenaza, también lo tenemos consciente. Por ello tenemos que ir a la Asamblea Nacional para hacer reformas urgentes al Código Orgánico Integral Penal, comenzando por aquellas medidas sustitutivas que hace que las personas que cometen actualmente delitos despidan como ser un restaurante de los centros penitenciarios, van y salen 7, 8, 10 veces de la cárcel y no pasa nada. Están con un grillete en sus extremidades inferiores, están yendo a firmar cada 15 días. Es decir, se les está permitiendo que el crimen organizado continúe. Es decir, tenemos que ser fuerte. El tumor de la corrupción ya está enquistado en el Ecuador. Entonces tenemos que generar medidas de igual quilate para frenar este flagelo que actualmente tenemos. Y de ahí que el turismo es una industria que tiene que desarrollarse, pero no solamente desde la cosmovisión tradicional. Tenemos que ir al turismo comunitario, a las comunidades, porque tenemos que ser solidarios. Nos decimos que
somos solidarios, pero queremos el turismo que tiene que desarrollarse en las ciudades, claro que sí, pero también miremos a los campos, miremos a las comunidades, miremos a los cantones de frontera. Ahí también hay hambre, hay miseria y desesperación, ahí hay exclusión social. Los jóvenes no pueden trabajar y tienen que salir disparados y abandonar sus familias. Eso también tenemos que mirar que la educación actualmente cierra las puertas para la formación universitaria, y desde ahí tenemos que generar reformas a la Ley Orgánica Superior de Educación Superior. Tenemos que nosotros dinamizar y mirar con un enfoque integral a la población ecuatoriana y también al desarrollo. Es decir, alternativas hay, mis estimados amigos y comunidad lojana. Lo que pasa que no hay voluntad. Lo primero que se ha visto en la clase política tradicional es corrupción, acomodo. Lo que hemos visto es que hay organizaciones políticas con un líder, con un jefe, que ellos han creado partidos políticos solamente para ellos ser candidatos más de 20, más de 30 años. Es decir, esta clase política, ese sistema, el Ecuador está en crisis, y para eso se necesita hombres y mujeres con sentido patriótico, con sentido cívico, que vayan a trabajar por la nación. Ya lo decía Juan Montalvo, aquella persona que roba al Estado, roba 2, roba 4, roba 6, roba 10 veces, porque roba al agricultor, porque roba al maestro, roba al médico, roba al arquitecto, roba al ingeniero civil, roba a todo el mundo, y eso tenemos que frenar. No podemos nosotros sucumbir diciendo, bueno, las cosas están mal y ahora sí crucémonos de manos. Esa no es la actitud. La resignación no es la opción. Tenemos que ponernos a trabajar juntos. Hay una persona en la línea, permítame. Ingeniero, me da mucho gusto saludarle. Aquí nos despedimos. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Freddy Aponte, y buenos días a sus panelistas. Lo que dice el señor en algo tiene razón, pero para eso tiene que decirle a su candidato, es muy pasivo, paseaba, él pasa solo con la agüita. Aquí lo que hay que hacer, mi estimado amigo, primerito, tumbar las bandas de criminales de que creó el correísmo. Segundo, los candidatos como usted y otros candidatos nuevos sería bueno que ganen, y por ende Castillo, Dávila, toda esa sarta de candidatos que toda la vida los revocan. La asambleísta que la revocaron, a la Ortiz, la otra que dijo usted también, no me acuerdo. Esas personas ya las revocan, o sea, no sé, la gente no madura, o sea, la gente, si le dicen que lo revocan es porque no valen, y siguen votando. Entonces nosotros deberíamos votar por nuevos candidatos, nuevos presidentes, nueva gente, y como le decía, señor candidato, si ustedes ganan, digamos que gana su candidato, él debería primero combatir la magia, los criminales que dejó Correa y toda su sarta de delincuentes, ratas que nos dejaron en la miseria del Ecuador. Eso tendría que hacer, mi estimado amigo, que le diga a su candidato. Gracias. A usted. También con la candidata alterna, para despedirnos, con usted, ingeniero, ya habíamos concluido el tiempo. Yacu, no sé si los está apoyando también a ustedes. Me hacían una aclaración que él también tiene su candidata casi oficial, pero ustedes en cambio apoyan a esa candidatura, y si a Yacu le han recibido, el apoyo más bien. ¿Cómo lo han sentido? Bueno, es con el candidato con quien nació de las bases de Pachacútica y con quien mantenemos cercanía, y precisamente es con quien nosotros vamos a llegar a legislar, el compañero José Sarango, quienes no vamos a pactar bajo ninguna condición con el crimen organizado. Hay que poner las cosas en orden, pero también hay que devolverle el sentido a la Constitución del 2008, que justamente promulga el buen vivir, que dicho sea de paso, es una de las herencias del legado histórico de nuestros pueblos ancestrales, y que deben de defenderse en la práctica, en la cual establece el cambio de una política económica de mercado a una política económica, social y popular, que precisamente
Sí, Sí. pero permítame, Ya. por favor, ya entró la llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, pero sí, rapidísimo, estamos sobre el tiempo, por favor, si hay algo puntual. A ver, buenos días. No sé cómo van a hacer. Si bien es cierto, ellos dicen sobre la consulta. Ya el profesor anteriormente dijo de dónde van a sacar. No es fácil decir la corrupción. ¿Acaso que los procedimientos se dan de un abrir de ojos? No, en otro asunto. Por favor, señores, seamos coherentes. Los de Pachacuti tuvieron asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, presidente de la asamblea. Si no hicieron leyes ahí, la época de oro, perdóneme con toda sinceridad, yo creo que ya no hay cómo. Más aún cuando ha habido gente que ha dado mucho que decir dentro de las filas de ellos. Buenos días. Muy bien. Bueno, sabemos de dónde viene la llamada y a qué intereses responde. Precisamente el compañero José Sarango viene de los pueblos, de las comunidades, del sector fronterizo, de un proceso de lucha y justamente hemos reconocido los errores, pero no nos sentimos de ninguna manera aludidos porque tenemos un proceso de lucha, la claridad de las ideas de lo que hay que llegar a hacer en la Asamblea Nacional y es precisamente devolverle la confianza al pueblo ecuatoriano y sobre todo devolverle las herramientas, la dignidad para hablar justamente de un proceso transformador. Es necesario devolverle también la credibilidad a la política. Nosotros estamos desde el lado correcto y vamos a caminar y vamos a iniciar una nueva política, pero con lo que existe no vamos a llegar a inventar el agua tibia, sino a ejecutar las leyes que están y a fortalecer también Gracias. el sistema jurídico.